Bienvenidas y bienvenidos a este podcast número 8. Desde Alquimia Universal les saluda Ramiro y hoy quiero contarles acerca de las 12 lunas en la astrología y de qué manera opera cada una en nuestra carta natal, centrándonos en cómo ese ambiente primario de crianza se transforma en un patrón de respuesta emocional en la adultez. Vamos a comenzar con la luna en Aries. Con la luna en Aries, el niño o la niña nace en un entorno familiar en donde se valoran cuestiones como la acción y el deseo, además el actuar con decisión y valentía. Es posible que en el grupo familiar haya personas iracundas e impulsivas. La figura materna también es percibida de forma ariana. Cuando la persona se vuelve adulta, ante una sensación de inseguridad, de miedo o de amenaza, manifiesta su luna de forma agresiva, como también como búsqueda inconsciente de afecto, provoca o agrede a los demás. Con la luna en Tauro, el niño o la niña nace en un ambiente familiar en donde se valora lo material, la economía, un almuerzo nutritivo y el dinero. La figura materna es percibida de forma inconsciente como abundante y conectada a la naturaleza, y al infante se le demuestra afecto de forma material. Por eso cuando es adulto, ante sensaciones de amenaza o miedo, se tiende a la acumulación o a escapar por medio de comer en exceso o incluso dormir. Con la luna en Géminis, el niño o la niña nacen en un entorno en donde se valora la comunicación, la palabra y la racionalidad, y por sobre todo, la intelectualidad. De esta manera, también es percibida la madre de forma inconsciente. Cuando la persona es adulta y tiene algún acontecimiento que le produce miedo o inseguridad, la persona se vuelve verborrágica. Con la luna en Cáncer, el niño o la niña nacen en un ambiente familiar en donde se valora la pertenencia, el afecto, el hogar y la familia. Se percibe a la madre como alguien hogareña, cálida y afectuosa. Cuando la persona es adulta, el mecanismo que se dispara es el cerrarse en su propio mundo interno e inconscientemente se busca la protección de otro hasta el punto de la dependencia y puede costarle diferenciarse de su clan o de su familia. Con la luna en Leo, el niño o la niña nacen en un ambiente familiar que lo hace o la hace sentir único y especial, como si fuera un rey o una reina en una familia real. La percepción que tienen de la madre también es como la de una figura muy especial y diferente a las demás madres. Cuando la persona es adulta, el mecanismo que se activa ante una sensación de miedo o inseguridad es el de esperar ser constantemente reconocido, mirado o visto como alguien distinto y especial. Con la luna en Virgo, el niño nace en un entorno familiar donde se valoran los sistemas funcionales y el orden. Por eso cuando se comporta de manera práctica y cumple su función dentro del sistema familiar, es amado. La percepción que se tiene de la madre es la de una persona servicial, ordenada y crítica. Cuando la persona es adulta, ante una sensación de miedo o inseguridad, se dispara el mecanismo infantil de ponerse a ordenar, analizar o limpiar para sentirse seguro o segura. Con la luna en Libra, el niño o la niña nacen en un ambiente familiar donde se valora lo bello, lo armónico y los buenos modales, como también la vida social.
Se percibe a la madre o a la figura materna como alguien diplomática, armónica y de buenos modales, lo cual en algún punto impide expresar determinadas emociones que pueden ser catalogadas como desagradables. El mecanismo regresivo e infantil que se activa ante una sensación de inseguridad o de miedo es el de evitar el conflicto y querer agradar a toda costa. Por lo tanto, se evita comunicar lo que de verdad se siente. Con la luna en Escorpio, el niño o la niña nace en un entorno familiar en donde se viven momentos conflictivos. Se respira un ambiente denso y puede haber situaciones de mucha intensidad, como por ejemplo la muerte. Se percibe a la madre o a la figura materna como alguien poderosa, controladora y emocionalmente intensa. Es por esto que cuando la persona se vuelve adulta, ante una sensación de inseguridad o miedo, se activa un mecanismo donde se busca generar conflicto y tener el control, como ilusión de que ahí hay seguridad. Con la luna en Sagitario, el niño o la niña nace en una familia en donde se valora el optimismo, la confianza, la religión o espiritualidad. Se percibe una figura materna permisiva y alegre que otorga espacios de libertad y también por momentos puede ser negadora de la realidad. Cuando la persona es adulta, ante una sensación de miedo o amenaza, tiende a evadirse del conflicto a través de la negación o la creencia de que con la fe se va a resolver. Con la luna en Capricornio, el niño o la niña nace en un entorno familiar exigente, que también puede ser frío, y se valoran cuestiones como los logros, el llegar a cumplir metas. Hay una cuestión muy fuerte de deber ser, y eso deja poco tiempo para disfrutar relajadamente. Se percibe a la madre o a la figura materna como alguien rígida y centrada en el trabajo y en el cumplir con sus objetivos. Cuando la persona es adulta, se genera un mecanismo donde la persona se rigidiza en sus ideas y comportamientos y también tiene una necesidad de aislamiento y soledad. Se pone a trabajar duro y se sacrifica por sus metas u objetivos. Con la luna en Acuario, el niño o la niña nace en un entorno donde hay muchos cambios e inestabilidad. Puede haber cambios de trabajo, de colegio, de ciudad y se valora el desapego y la libertad. Se percibe a la figura materna como alguien impredecible y desapegada y hasta con cierta inestabilidad. Cuando la persona se vuelve adulta, ante una sensación de amenaza, se activa un mecanismo donde la persona quiere libertad a toda costa y se siente encerrada en la estabilidad. Con la luna en Piscis, el niño o la niña nace en un entorno familiar en donde son valoradas la sensibilidad y la conexión con lo sutil. Puede haber una percepción poco clara sobre los roles que ocupa cada persona y ahí aparece la confusión. Se percibe a una figura materna confusa, como si costara definirla, y puede ser también muy sensible. Cuando la persona es adulta, ante una sensación de miedo, el mecanismo que se activa es el de escaparse a su mundo de fantasía, y ahí donde no hay lógica encuentro la seguridad. Hasta acá llegó el podcast de hoy, espero lo hayan disfrutado y desde Alquimia Universal me despido. Les mando un abrazo.